Y nos enlazamos en este momento a la zona de conflicto allá en Ucrania con mi compañero Horacio Rocha Staines. Adelante con tu reporte. Buenos días, buenas madrugadas allá, Horacio. ¿Qué tal, Ana Francisca? Así es, pues son ya pasadas de las 4 de la mañana aquí en Kiev, y eso quiere decir que estamos a punto ya a unos minutos de cumplir las primeras 24 horas de esta ofensiva rusa que comenzó alrededor de las 4 de la madrugada del día de ayer, y desde entonces ha pasado una gran cantidad de cosas, como ya has relatado. Ya diste todo el parte de guerra, esos 137 personas ucranianas que han fallecido entre soldados y personas civiles, una gran cantidad de desaparecidos, más de 300 heridos, y esto va a continuar solamente sumándose durante el día de hoy. Ana Francisco, en las últimas 2 horas todavía he escuchado en las inmediaciones de aquí de la capital una gran cantidad de bombardeos que continúan, y como dices también ya se calcula que hay alrededor de 60,000 tropas rusas dentro del territorio ucraniano. Recordemos que durante semanas Rusia amasó cerca de 200,000 tropas en todas las fronteras de Ucrania con Rusia y también con Bielorrusia. Bueno, pues ya hay 60,000 adentro del país, se calcula, y como decías también ya tomaron la central nuclear de Chernóbil después de penetrar en las últimas horas del día de ayer. Al parecer hubo una lucha encarnizada para tomar la central nuclear, y ahora hay temores de que los rusos tomaron como rehenes a los trabajadores de esa central, que recordemos funciona a pesar del accidente de 1986, y hay mucha preocupación en Ucrania por lo que pueda pasar con los desperdicios nucleares. Pero la mayor preocupación de todo es que una vez que entraron por ahí, ese es el camino más corto para llegar aquí a la capital Kiev, que está a cerca de 150 kilómetros únicamente, así que en cualquier momento podrían llegar las tropas rusas. Aún así, las autoridades ucranianas dicen que ya la capital está rodeada, que ya hay fuerzas rusas que han entrado a la capital, además de que continúan, por supuesto, los bombardeos. El presidente Volodymyr Zelensky ha repetido que considera que él es el blanco número 1 que tiene Rusia en esta ofensiva militar, que su familia es el blanco número 2, pero sigue pidiendo a sus ciudadanos tratar de mantener la calma, sigue pidiéndoles también que tomen las armas si es necesario, y como decías, se le ha pedido a los reservistas entre 18 y 60 años de edad que por ninguna manera intenten abandonar el país. Sin embargo, ya hay más de 100,000 personas desplazadas, Ana Francisca, como vimos también en las primeras horas de ayer, que tomaron sus automóviles y trataron de huir hacia los países limítrofes, que por supuesto son Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, entre otros. Ya Polonia ha empezado a recibir a los primeros refugiados, Ana Francisca, y Moldavia también en las primeras horas recibió a más de 4,000 personas, pero siguen llegando más y más. Uno de ellos, un grupo, llegó en tren, consiguió llegar en tren, todavía funcionaba desde Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, que recordemos es el país europeo más grande, con más de 40 millones de habitantes también, y se cree entonces que la cantidad de refugiados solamente puede crecer si esta ofensiva rusa continúa. Pero la gran preocupación, por supuesto, es que tomen la capital Kiev quizá en las próximas horas, porque claramente una de las metas de esta ofensiva rusa es decapitar al gobierno de Volodymyr Zelensky, y quizá de ahí ya Rusia pueda clamar victoria, lo que sería una rápida victoria en esta ofensiva. Por supuesto, ya las sanciones económicas se siguen anunciando. En los últimos minutos fueron también Australia y Japón los que se han sumado, y se espera también que a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vote por la resolución condenando esta ofensiva militar. Se van a votar, pero no va a pasar, Ana Francisca, por supuesto, porque Rusia también es miembro del Consejo de Seguridad y tiene capacidad de veto, pero va a ser muy importante esta resolución en el sentido de que va
va a mostrar el rechazo total de la comunidad internacional a esta ofensiva. Los ucranianos, mientras tanto, no tienen ni idea de lo que les depara las próximas 24 horas y como ya mencionaste, muchos están tratando de buscar refugio en el metro, en sus casas, en algunos refugios que existen o incluso en bodegas también, Ana Francisca, tratando desesperadamente de mantenerse con vida y alejados de los bombardeos. Por supuesto. Horacio, platícanos, hay información de que el presidente Zelensky está en Kiev, el liderazgo que lo acompaña, ¿están en Kiev? ¿La clase política, digamos? Él ha aparecido como continuamente lo ha hecho desde que toda esta crisis comenzó en redes sociales. La imagen que yo vi no podía notarse exactamente dónde estaba, parecía un lugar encerrado nada más, y él precisamente no está diciendo exactamente en dónde se encuentra, porque como te digo, él considera que es el blanco número 1 y su familia el blanco número 2 de esta ofensiva militar, y él naturalmente trata ahora mismo de mantenerse un poco alejado y no decir exactamente dónde se encuentra, para no decirle también a los rusos dónde pueden ir a buscarlo. Naturalmente se piensa que continúa acá. No sé si puedes escuchar, acaban de sonar más detonaciones a la distancia, Ana Francisca, y bastante continuas, y esta es la situación con el presidente Volodymyr Zelensky, que quiere, lo más importante para él es que continúe en pie su gobierno. Esa es la única manera realmente de que puede continuar la lucha. ¿Sí? Él sigue diciendo que confía en sus fuerzas armadas y que pueden finalmente ganar esto de alguna manera, porque dice la verdad está de su parte. Sin embargo, siguen confiando y no les queda más que confiar en esas sanciones económicas que, en palabras del mismo presidente Joe Biden, van a tomar tiempo antes de obligar de alguna manera. Ellos creen que podrían todavía obligar al presidente Vladimir Putin a sentarse en la mesa de negociaciones nuevamente. Bueno, algunos de los testimonios que hemos logrado recabar de mexicanos que están allá en Kiev particularmente, hablan, Horacio, de un intento en las próximas horas, probablemente dependiendo de, por supuesto, cómo vaya desarrollándose el tema militar y de estrategia militar, que la Embajada de México estaría tratando de sacarlos vía Rumania. ¿Sabes algo al respecto? En cuanto a los mexicanos, no lo sé, Ana Francisca, pero sí sé que me parece muy lógico que intenten sacarlos vía Rumanía o quizá vía Polonia. La última vez que pude hablar con la embajadora Olga Guillén, cuando sacaron a los primeros mexicanos de Kiev, esa era una de las posibilidades también. Decían que ya tenían todo preparado en cuanto a documentación, y que solamente era cuestión, decía, de la pandemia, del COVID, pero que una vez que eso pudiera descartarse, que no hubiera ningún problema con las personas que llevaran su documentación, también tenían ya la palabra, no solamente quizá de Rumanía, pero de Polonia. Definitivamente fue lo que me dijo la embajadora, que también podrían cruzar ahí, y es ahí en la ciudad de Médica, en la pequeña ciudad de Médica en Polonia, donde ya hemos visto una gran cantidad de refugiados ucranianos entrando, así que la lógica indica también que podrían también cruzar los mexicanos hacia allá. Hungría es otro país que Víctor Orbán, el presidente, ha dicho que también va a aceptar sin ningún problema a refugiados. Así es de que existen varias posibilidades para el grupo de mexicanos que se encuentran muy cerca de la ciudad de Leópolis, y muy cerca sobre todo de la frontera con Polonia, pero al lado está Rumanía, así es que sin ningún problema no me sorprendería que también pudieran cruzar a ese país, Ana Francisca. Finalmente te quería preguntar, hace ratito veíamos imágenes y aquí dábamos cuenta de, pues, en el momento en el que comenzó esta invasión por los ucranianos, particularmente las personas habitantes de Kiev, se fueron a las tiendas a tratar de comprar alimentos, sobre todo alimentos que puedan conservar varios días, latas, en fin, agua, cosas muy básicas. Y mi pregunta, Horacio, tiene que ver con la comunicación del gobierno hacia sus ciudadanos en términos de poderles decir, va a haber comida, va a haber agua, va a haber alimentos, ustedes tranquilos. Es decir,
Quisiera saber cuál es la normalidad o no de la comunicación desde pues, la autoridad en Ucrania hacia sus ciudadanos. Sí, tratan de comunicarse con ellos en redes sociales, pero definitivamente la situación se ha complicado mucho en las últimas 24 horas en ese sentido, Ana Francisca, en una gran cantidad de enlaces que he tenido. Yo siempre dije que Kiev era una ciudad que funcionaba perfectamente, que no había ningún problema, que todos los supermercados funcionaban, que no había compras de pánico, que todo el mundo estaba todavía yendo a sus trabajos, a las escuelas, etcétera. Pero de verdad en las últimas 24 horas esto ha cambiado. Es ahora una ciudad totalmente fantasma, solamente se ven algunos vehículos circulando por las calles y no más. El día de ayer nosotros en particular, los periodistas tuvimos enormes problemas y seguimos teniendo problemas para tratar de conseguir comida, porque ahora sí ya está todo totalmente cerrado. Se temen también, Ana Francisca, nuevos ataques cibernéticos, ciberataques que recordemos ocurrieron solamente el día de antier, en donde la gente tuvo serios problemas para sacar dinero del banco, y ese va a ser otro problema también, no solamente con la comida, Ana Francisca, porque si quieren realmente irse como refugiados a otros países, lo primero que quieren ahora es tener acceso a su dinero, a sus ahorros, y vimos ya las enormes colas, no solamente aquí en Kiev el día de ayer, sino en otras ciudades como Mariupol, en donde desesperados cientos y cientos de personas hacían cola frente a los bancos tratando de conseguir su dinero. No se ha hablado últimamente sobre nuevos ciberataques, pero definitivamente se esperan más en las próximas horas, porque sería otra manera en que podrían tirar al gobierno de Volodymyr Zelensky, Ana Francisca. Bueno, pues por supuesto nosotros pendientes en esta cobertura especial. Gracias, Horacio, por este enlace. Muchísimas gracias. Que sea un buen día allá. Gracias. Muy buenas noches, Ana Francisca. Muy buenas noches.